Capítulo 3. Santuario abandonado. En este punto de su vida, Shou Sishu no estaba en absoluto preocupado por nada. Después de todo, estaba familiarizado con cortejar a la muerte. Así que la vulgaridad del pescador cayó en oídos sordos. El bote navegó tranquilamente por el agua. Al otro lado del río, una joven gritó melodiosamente: «Vendo castañas de agua. ¿Desea alguna?». Era como si el tiempo se hubiera ralentizado con el flujo del río. Incluso si muero aquí, valdrá la pena, reflexionó Shou Sishu. La idea se le había cruzado antes, cuando estaba a mitad de escalar la montaña de los inmortales en Penglai, pero luego recordó que no había visitado Jiangnan y toda su belleza natural, así que se había ido al sur y nuevamente había resurgido la idea en este lugar. Una emoción desconocida surgió dentro de él. Mordió el pastel seco y duro, haciendo todo lo posible por masticar y tragar. Luego, inclinó la cabeza de lado a lado en la contemplación. Shou Sishu había terminado de viajar por Jiangnan, pero aún le quedaba por ver las 5 montañas sagradas. Detenerse aquí sería una gran pena. Debido a eso, todos los pensamientos sobre morir en ese lugar fueron abandonados. De repente, como si se ahogara con su propia saliva, el pescador dejó de maldecir. Se inclinó con la cabeza hacia una dirección sin rumbo y sin pestañear. Shou Sishu estaba intrigado, por lo que asomó la cabeza desde el interior de la cubierta del bote para seguir la mirada del anciano. Lo vio escuadriñando a 2 personas que caminaban por la orilla del río. Eran el guapo hombre vestido de color gris y la hermosa joven vestida de púrpura que conoció en la taberna. El pescador podría ser viejo, pero era excepcionalmente perceptivo, y al mirarlo más de cerca, se podían ver sienes protuberantes debajo del cabello rebelde, manos fuertes y gruesas, músculos apretados. Estaba muy claro que había más en él de lo que parecía. La pareja a la que el viejo estaba mirando definitivamente tampoco era ordinaria, ya que lo habían puesto en guardia. La chica bonita era vivaz, pero caminaba solo unos metros detrás del hombre, sin sobrepasar nunca su límite. Una mirada fue suficiente para que Shou Sishu supiera que esta chica era una sirvienta o una concubina. Ella tenía un poco de maldad combinada con belleza, la cual él apreciaba mucho, pero al final ya pertenecía a otra persona, así que dejó de pensar demasiado en eso y retiró su mirada, volviendo su atención al pastel, seco y duro. Era Jianghu. Después de todo, la ambigüedad era uno de sus elementos básicos. Si la corte real era un campo de batalla por la fama y el poder, Jianghu era un campo de batalla entre blanco y negro. Aunque algunos no pudieran entender esto y tomaran el título del héroe errante demasiado en serio, incluso hasta que murieron. Pero, ¿cómo afectaría todo esto a un hombre sin hogar, incesantemente hambriento como él? Shou Sishu se sintió algo aburrido después de que el pescador dejó de maldecir, por lo que dijo: «Viejo, este pastel no tiene sabor. No me importa si es sal corriente o fina. Al menos deberías ponerle algo», dijo Shou Sishu. El otro se puso furioso de nuevo. «¿Cómo puedes seguir hablando tonterías con tanta comida metida en tu boca? Idiota codicioso, te morirás de hambre en 3 días. Veremos si te quejas entonces», dijo el anciano. En el momento en que abrió la boca, sus palabras fueron una corriente interminable. Shou Sishu sonrió, comiendo su pastel con más vigor y sintiéndose un poco desvergonzado.
Cruzar el río solo costaría unas pocas monedas, pero Shosishu le arrojó un pedazo de plata al pescador de todos modos. Este último no se sintió agradecido o inmerecido en absoluto. Lo tomó y se alejó como un cobrador de deudas insatisfecho. No podía esperar para patear al más joven fuera del bote en el momento en que llegaron al otro lado. Piérdete, no pierdas mi tiempo, tengo asuntos importantes que hacer, dijo el pescador. Shosishu terminó tranquilamente el pastel, se estiró y bajó de la cubierta. Él respondió mientras masticaba. ¿Tienes que reencarnarte o algo así? ¿Por qué tanta prisa? Preguntó. Los ojos del pescador eran tan grandes como platillos. Parecían querer maldecir a toda la familia y antepasados del mocoso, pero se tragó su furia una vez que se recordó a sí mismo algo, navegando y gruñendo en su lugar. Era un alivio que el negocio del pescador fuera solo una fachada para su negocio. Si fuera de verdad, entonces sería muy pobre. Mirando fijamente el bote que navegaba alejándose de su vista, Shosishu murmuró deliberadamente una considerada despedida de absoluta excelencia literaria. Jódete, dijo Shosishu. Durante la mayor parte de su vida, Shosishu se había mezclado con el lado oculto, pero degenerado, de la sociedad. Todo lo que hacía era gritar Confucio esto, Confucio aquello. Nunca una palabra grosera escapó de su boca. Shosishu se sintió increíblemente encantado después de soltar esa maldición, como si años de frustraciones acumuladas se hubieran desvanecido por completo con ella. Y para su sorprendente revelación, maldecir resultó ser algo muy agradable. Shosishu era todo sonrisas, así que susurró una vez más. Come excremento, bastardo. Obtuviste mi dinero y ni siquiera hiciste tu trabajo correctamente, dijo Shosishu. Después de reflexionar sobre las palabras, sintió que sabían aún más dulces y eso le levantó el ánimo enormemente. Contento, caminó por la orilla del río. Shosishu viajó aquí y allá durante todo el día y llegó a las afueras de la ciudad. Al anochecer, encontró un estanque y se lavó a fondo, porque incluso él mismo no podía soportar más el olor. Al menos debería parecerse a un humano. Pensó en encontrar un lugar para pasar la noche y después de unos cientos de metros en el camino, encontró un santuario en ruinas y abandonado. Hizo una cama de heno y se durmió a los pies de la estatua de Buda. En la oscuridad de la noche, Shosishu estaba desprovisto de preocupaciones y podría haber dormido sin soñar hasta la mañana, si no hubiera sido por los pasos y los ruidos humanos cercanos. 3 siluetas aparecieron en la puerta del santuario con el aparente olor a sangre, lo que provocó que Shosishu abriera los ojos y frunciera el ceño. El herido llevaba un sombrero, apoyado por un joven en su adolescencia que tenía algo de kung fu básico, pero cuya energía aún era inestable. Como un toro enfermo, le faltaba el aliento y ayudaba al herido con un esfuerzo extenuante. La última persona era una anciana vestida como una sirvienta, tambaleándose detrás de ellos con una bolsa en la espalda. El joven entró por la puerta, examinando el santuario con cautela, como si fuera un animal herido. No se dio cuenta de Shosishu, ya que este último estaba oculto en la sombra de la estatua. Su aliento era muy ligero. Volviéndose hacia el hombre con el sombrero, el joven dijo en voz baja:
Tío Lee, escondámonos aquí por un momento. Tu herida. El joven no pudo terminar su oración, ya que la persona con la que estaba hablando luchó por salir de su ayuda, haciendo todo lo posible por ponerse de pie. El anciano hizo un ademán en dirección a Sho Si-shu. Ah, este amigo, dijo. El anciano se detuvo después de levantar la cabeza. Sho Si-shu también podía ver claramente. Esta persona era el pescador que conoció antes. En su espalda había una herida de espada que empapaba todo su cuerpo en carmesí. El más joven se enderezó. «Eres tú», dijo. El pescador se rió amargamente. «Maldita sea, por supuesto que es el mocoso mendigo», dijo el pescador. El pescador tropezó hacia adelante antes de que pudiera terminar, y el joven fue apresuradamente a apoyarlo entre sus brazos. Pero como este último no tenía fuerzas, ambos cayeron al suelo, con el joven sollozando. «Tío Lee», dijo. El pescador tuvo un espasmo repentino. Sho Si-shu no pudo evitar caminar para examinar la lesión y notó un extraño color púrpura mezclado con el enrojecimiento normal de la sangre, cuyo efecto se reflejaba en sus labios pálidos. Él frunció el ceño. El anciano hizo todo lo posible por sonreír y habló en voz baja. «No es como si estuvieras cagando sobre tus antepasados, muchacho. ¿Puedes detener ya las lágrimas? Ni siquiera estoy muerto todavía», dijo el viejo. La mujer también se estaba secando las lágrimas. «Viejo Lee, ¿qué haría nuestro joven maestro si algo te sucediera?», dijo. Él la miró. Inhalando con gran dificultad, dijo: «Yo solo soy alguien sin futuro, pero estaba en deuda con tu padre hace mucho tiempo. Aparte de mi propia vida, no tengo nada más con lo que pueda pagar esa deuda». Tosió y volvió a tener espasmos justo después. «Joven, recuerda esto con cuidado», dijo el viejo. No pudo decirle qué recordar, ya que se escucharon pasos más urgentes fuera del santuario. De repente entró un hombre vestido de negro. Ni siquiera se molestó en cubrirse la cara. El hombre tenía una cicatriz de una cortada de cuchillo. Al ver a los tres arrinconados como ratas, su boca se torció. «Lo hiciste bien, pudiendo escapar tan lejos», dijo el hombre. El chico se mordió los labios, sacó la espada atada a su cadera y se arrojó al hombre de negro. «Te voy a matar», dijo. Fue terriblemente desafortunado que su asombroso impulso no estuviera respaldado con suficientes habilidades. No importa cuán prometedor se viera, su ejecución fue torpe y mostró su inexperiencia. Fue desarmado con un movimiento de mano antes de que pudiera dar un solo golpe, y después fue derribado tras recibir un golpe en el estómago. El chico se levantó después de eso, con la cara cubierta de mugre. Sin miedo, gritó y volvió a arremeter con las manos vacías. El pescador también quería ponerse de pie, pero estaba tan gravemente herido que cayó de inmediato. El enemigo sonrió con frialdad. «Mira a este conejo tratando de morder», dijo. Esquivó el ataque, torciendo los dedos con la intención de arañar el centro de la espalda del joven adolescente. Bajo la luz de la luna, esos dedos no parecían estar hechos de carne y sangre humana. Brillaban con un tenue color azul, listos para dar el golpe mortal. Inicialmente, Sho Si-shu se abstuvo de meter la nariz en esto, pero tuvo algo de suerte con este pescador al haber estado
en el mismo bote con él, y el chico era demasiado joven como para encontrarse con la muerte a su edad. Así que Shu tomó una pequeña piedra en la palma de su mano, y antes de que pudiera disparar, de repente se escuchó un silbido. El hombre de negro se estremeció y se arrojó al suelo llano, haciendo que el joven tropezara en el aire, ya que no atrapó nada. En el lugar donde el hombre de negro había estado unos momentos antes, había un arma oculta en forma de loto. De repente, escucharon una delicada voz femenina. ¿Qué clase de persona intimida a los ancianos y a los niños tan tarde en la noche y en medio de la nada? ¡Qué audaz!, dijo la voz. Shu se sobresaltó, ya que esta voz le era bastante familiar. De repente, retiró la pequeña roca y regresó a su cama improvisada para observar en silencio cómo se desarrollaban las cosas. El hombre de expresión negra se crispó, su mirada titubeaba. Shu pensó que era por la cicatriz que estaba actuando raro. Su rostro se congeló, luciendo un poco divertido a pesar de la crueldad. Él habló enojado. «Muéstrate, maldita». La joven apareció en la puerta, sonriendo. Shu la reconoció como la chica de color púrpura que había amenazado con envenenarlo antes. Shu se preguntó en qué situación se había metido hoy, al ver que la mitad de la gente reunida aquí eran personas con quien se había encontrado antes. El maestro de la chica no se encontraba en ninguna parte. Ella inclinó la cabeza, apoyándose en la puerta con una expresión inocente y un dedo rascando ligeramente su rostro. «Viejo bastardo desvergonzado, ¿cómo te atreves a venir aquí para atacar a ancianos y a niños, sin perdonar a nadie que esté en la puerta de la muerte?», dijo la joven. Al ser llamado alguien que está en la puerta de la muerte, el pescador, que había estado maldiciendo vigorosamente unas horas antes, colapsó en silencio. Fin del capítulo 3.